Bueno, la muestra es muy interesante. Desde hace años, yo diría hace unos 25 años, están revalorizando todas las migraciones, y especialmente de los alemanes del Volga. De hecho, en Buenos Aires existe todo un grupo que desde hace muchos años hacen reuniones académicas, pero también reuniones sobre las costumbres, sobre las comidas, sobre la historia de ellos, basándose especialmente en su origen, que es alemán, porque ellos tuvieron que emigrar de Alemania hacia tierras rusas, y después de ahí, cuando se terminaron esos contratos que la Catarina había hecho, bueno, tuvieron que salir, y cuando migraron nuevamente, no migraron nuevamente hacia Alemania, sino es que se vinieron la mayoría hacia tierras americanas, América del Norte y América del Sur. Por eso realmente la muestra sigue siendo un reflejo de este querer ser un grupo especial en el concierto de los distintos grupos étnicos o las distintas migraciones que hay en el Río de la Plata. Y especialmente, ya te digo, una recuperación de ese ser alemán. Ellos se llaman alemanes del Volga, muchas veces se los llama ruso-alemanes, pero ellos prefieren llamarse alemanes del Volga porque su origen, lógicamente, viene desde Alemania. En este camino han perdido muchísimo, por supuesto, del ser alemán, han perdido inclusive el idioma, o se han quedado en los dialectos que tenían originalmente, imagínate, en el 1700, se mantienen. De hecho, hay investigadores que vienen de Alemania a ver cuál es el idioma que ellos tienen, porque es algo que se ha quedado como congelado en los siglos, y pueden descubrir inclusive en la parte lingüística cómo fue el alemán hace siglos atrás, porque todavía está vivo eso. Y el otro elemento muy básico de todos estos grupos, que vino acompañado no solamente de Alemania, Rusia, sino de Rusia a nuestras tierras, es la fe. Ese ser cristiano, sea católico o sea evangélico, muy fuerte, y que mantiene como segundo elemento la cohesión de los grupos, el ser cristiano, especialmente después de toda la época que sufrieron también en esas tierras, los que quedaron allá, el tema del comunismo, donde la fe prácticamente se perdió. De hecho, las nuevas migraciones de rusos alemanes, ya directamente a Alemania, que sucedieron a fines del siglo XX, la mayoría de ellos ni sabían lo que era ser cristiano, porque se habían perdido en los últimos 100 años prácticamente todo lo que era la fe de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos. Así que la muestra en ese sentido es muy importante. Bueno, mira, la verdad que es un concepto que tengo hace muchísimo con respecto a cuál es la épica de nuestros países del Río de la Plata y podríamos decir de nuestro cono sur, ¿no es cierto? Que es la de nuestros emigrantes, es decir, las epopeyas en nuestra región, las epopeyas más significativas, las escribieron los inmigrantes que hicieron esta región. Los movimientos migratorios que recibimos, tanto en Argentina como en Uruguay, que han construido nuestros países modernos, ¿no es cierto?, proveniendo de los más diversos lugares del mundo, y normalmente proviniendo desde momentos muy trágicos de esos lugares, se encontraron en nuestra tierra una tierra de paz, de promisión, de convivencia, de posibilidades, ¿no es cierto?, que les significaron a ellos el crecimiento o la posibilidad de concretar sueños. Y entonces todo lo que hace a los movimientos migratorios me interesa y me apasiona, te diría. Bueno, como te comenté, vinieron muchos, primero hacia América del Norte, que siempre fue el lugar donde la mayoría de las migraciones se fueron, de Europa del Norte, pero de ahí algunos siguieron camino hacia Brasil y otros hacia el Río de la Plata. Cuando llegaban a nuestras tierras por leyes que beneficiaban la migración, que hasta el siglo XIX eso no era posible, depende de las capacidades que traían, económicas o inclusive profesionales, eran derivados. La mayoría eran personas de campo, es decir, agricultores, y por eso fueron muy distribuidos, bueno, en el interior acá del Uruguay, en Argentina, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en el campo, y en el norte argentino, y en La Pampa. Entonces, la mayoría están radicados en pueblos, en pequeñas colonias, ya sea católicas o evangélicas. Sí, cuando llegan a América del Sur, llegan específicamente a Brasil, llegan a Argentina y se dirigen a dos lugares, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Entre Ríos. La gente de Brasil no encontró, se cultivaba el trigo en Rusia,
no encontraron tierras demasiado aptas para el cultivo del trigo. Y por eso vuelven a migrar hacia Entre Ríos. Incluso hay una de las poblaciones que se llama Aldea Brasilera, que se puebla con las personas que llegaban precisamente de los lugares que habían estado en Brasil. ¿Y por qué elegí Entre Ríos? Porque en Entre Ríos se dieron circunstancias muy significativas a partir de una línea de distintas poblaciones que va desde Paraná hasta Crespo, ¿no es cierto?, donde se ubicaron desde 1887, 88 y siguientes años las primeras poblaciones de alemanes del Volga, dando origen a distintos tipos de aldeas, ¿no es cierto? Las había católicas, las había protestantes, y eso le permitía una convivencia absolutamente pacífica. La muestra está dirigida a algo que es esencial en, digamos, en el mantenimiento de las costumbres o en el mantenimiento de las tradiciones de un pueblo, que es lo que refiere a ritos funerarios. Es decir, esta muestra apunta a cómo son los cementerios de los alemanes del Volga en la provincia de Entre Ríos. Y de allí el título que le he puesto a la muestra, que se llama «Donde fueres, llevarás tu fe y evocarás tu paisaje». ¿Por qué? Porque acá se ve muy claro, ¿no es cierto?, plasmado en este tipo de cementerios, que esa fe religiosa, acendrada, muy profunda, absolutamente sincera que tenían estos inmigrantes, se trasladaba, ¿no es cierto?, a el entorno tanto de los vivos como el entorno de los muertos. Es decir, cuando se construía una aldea, se establecía un camino central, ¿no es cierto?, se reservaban dos lotes, un lote destinado a la iglesia y un lote destinado al cementerio, ¿no? Y en ese cementerio vemos muchísimas muestras de una escultura que tiene una evocación religiosa, es decir, aparecen como torres de iglesia, aparecen incluso iglesias construidas en ellos, en una tumba, es decir, en pequeño, ¿verdad? Y me pareció que eso le daba un color muy especial a esto y por lo tanto que merecía ser reflejado fotográficamente. Bueno, esas colonias siempre son pueblos chicos y con familias muy determinadas que llegaban. Depende de la cantidad. Después, una característica de estos grupos es que tenían muchos hijos, así que también se reproducían mucho y crecían las colonias. Pasa que, bueno, con el tiempo, como pasó en nuestras tierras, se fueron mezclando. Pero hay una característica de estos grupos. No se mezclaron. Ellos les llamaban a los locales Hiesiger, no se mezclaron con los Hiesiger hasta recién entrado muy el siglo XX, hasta fines del siglo XX, hasta esa época eran entre ellos, sí, inclusive ni entre católicos ni evangélicos, se casaban entre los grupos de ellos. Cosa que, bueno, con el tiempo, como pasa con cualquier migración, se van perdiendo las costumbres, se van perdiendo algunas cuestiones, y entre ellas esta cuestión de la mezcla de los grupos migratorios, ¿no? Bueno, mira, dentro de todos esos movimientos migratorios hemos recibido desde españoles, italianos, árabes, judíos, de muchísimas regiones del mundo. Dentro de esos movimientos, el movimiento de los inmigrantes alemanes del Volga ha sido muy significativo por el nombre que han recibido, ¿no es cierto?, la doble inmigración, porque su génesis está en la migración en la época de Catalina la Grande, desde su Alemania natal a una Rusia que le prometía, ¿no es cierto?, a partir de su entrega de trabajo y de civilización en la zona del Bajo Volga, le prometía mantenerlos étnica y culturalmente alemanes en
territorio ruso. Eso pasó durante 100 años. Se cumplieron las promesas incluían ese tipo de trato preferencial por encima del propio trato. No nos olvidemos que Catalina era alemana. Entonces, esas promesas se cumplieron durante 100 años. Llegado el zar Alejandro, allí se transforma la situación de ellos, se rusifica a este grupo migratorio, o por lo menos ese fue el planteo del zar, rusificar a los alemanes que estaban poblando la zona de Saratov, la zona del Bajo Volga, y le genera a ellos, además de la existencia de obligaciones de adoptar el idioma que ellos no lo habían adoptado, de comenzar a pagar los tributos, lo que realmente es letal para ellos como agricultores es la obligatoriedad del servicio militar, porque eso les llevaba a la mano de obra que familiarmente se empleaba en sostener la explotación agrícola durante 5 o 7 años, ¿no es cierto?, a prestar el servicio militar y a no poder colaborar con el trabajo familiar. Eso significaba la crisis económica terminal de esas familias. A partir de eso se origina la segunda migración masiva de este grupo que apunta a América. América del Norte, especialmente los grupos protestantes, América del Sur, los católicos, pero también llegan los protestantes. Esto tiene su origen también en que Catalina, cuando elabora ese bando para invitar a los alemanes a poblar esa región de Rusia, la exigencia esencial fue de que ellos fueran cristianos. No importaba si católicos o protestantes, pero cristianos. Bueno, como te comenté, una de las cosas que los mantuvo muy fuerte, el idioma, entre comillas, porque ya te digo, ellos traían sus dialectos, cada grupo, depende de dónde habían venido, si de Hessen, de Bayern, de donde hayan ido hacia Rusia, después de vuelta hacia América Latina, el idioma era pero sus dialectos, aunque ellos siempre mantuvieron y que hicieron sus pastores con el Hochdeutsch, con el alemán. Entonces, la mayoría de los cultos se hacían en aquella época, estaba hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se hacían en el idioma oficial que era el alemán, no en los dialectos que ellos tienen, pero en sus casas, en sus pueblos, todos hablaban los dialectos. Así que esa es una de las características muy fuertes, el idioma, que se fue perdiendo también con el tiempo. Y otra característica también era, bueno, toda aquella imagen que de hecho lo muestra muy bien, aquellas imágenes que ellos traían, digamos, de un recuerdo muy lejano de Alemania, pasado a Rusia y de Rusia a América Latina, todas esas imágenes que componen los pueblos, justamente las plantas de los pueblos, las iglesias, la arquitectura de las iglesias, y bueno, lo que nos convoca a los cementerios, las características típicas de los cementerios de ellos, ¿no? Claro, bueno, ahí ya pasamos a un plano de la fenomenología de la religión, es decir, la muerte tiene un significado muy importante para los vivos. Para los cristianos, con el tema de la resurrección, tiene un sentido doble, porque bueno, supuestamente después de la muerte sigue la vida eterna. Para otros grupos religiosos quizás tengan otro significado, pero para ellos sí. Entonces la muerte forma parte de un paso muy importante y de una reverencia muy importante en el culto. Conozco más el evangélico que el católico, del culto evangélico. Por eso también el rito de la muerte, del cuidado del cementerio y de todo lo que es el sepelio es muy marcado, muy fuerte en estos grupos. Estaba en ese sentido de cómo ellos fueron trayendo todo, entre ellos las imágenes, los elementos que los hacían sentirse en la patria de ellos. Acordate que son apátridas desde hace muchos siglos, estamos hablando del 1700 hasta el año 1900, que se emigraron primera vez y segunda vez y después hasta el día de hoy. Hay todo un imaginario que evidentemente en ellos perdura y que es no solamente las costumbres de comida de familia, sino las imágenes, es decir, el tipo de casa, cómo se construían, la forma de los cementerios, cómo se construían, que recién charlando con el que hace la muestra, bueno, era claro que el tema de los corralitos era algo, yo tenía entendido que era para una protección. Bueno, él me especificó que la protección esa que se hacían en Rusia era para protegerlos en el invierno de que los animales fueran
acabaran y se comieran a los muertos. Cosa que en nuestros territorios no tiene sentido, porque además de que las vacas vayan y te coman las flores que plantás, no tiene otro sentido. Pero es esa imagen de traer lo que ellos ya conocen, que ya tienen familiar, y ponerlo en su lugar. Y en ese sentido también las iglesias, el culto. Por eso también son grupos que perduraron muchísimos años, décadas, con costumbres muy cerradas y muy allegadas a ellos. Pero ya te digo, siempre el fin de estos grupos es volver a ser alemanes. Sí, yo creo que la patria de ellos sigue siendo Alemania, aunque muchos de ellos ni siquiera son reconocidos por Alemania como alemanes, porque evidentemente encontrar un alemán del Volga, o también llamado ruso alemán, con su pasaporte alemán, es encontrar una aguja en un pajar realmente, hoy en día, exactamente, porque después hay leyes migratorias que evidentemente, como le pasa a los españoles, a los italianos, cercenan la capacidad de ser de esa nacionalidad después de muchas generaciones y después de perder contacto con el origen. Por eso la parte alemana para ellos sigue siendo gravitatorio, a veces, claro, pero a veces muy bien fundada y otras veces más folclórico, porque estas cosas también se pierden con el tiempo. Pero bueno, en el imaginario ser alemán, bueno, para ellos tiene su importancia. Entonces, a cualquier precio, cualquier costo, ser alemán es interesante y es pasar a ser parte del origen de sus tatarabuelos o qué sé yo, qué generación anterior.